Bueno, hola a todos. Estamos hoy con una nueva entrevista en el canal y sobre todo hoy quiero presentar a este joven Guillermo Mas, que es crítico cultural y que es un tío muy interesante, que tiene un canal muy interesante de cine, literatura y un poquito más que se titula Pura Virtud oficialmente, aunque se llama de otra manera también, ¿no? Y entonces vamos a estar hablando de cine, vamos a estar hablando de interpretación, vamos a estar hablando de películas que merezcan la pena. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Estrella, encantado de estar contigo y sobre todo si es para hablar de cine, que es quizás la segunda cosa más gustosa que hay después de ver una película, es hablar de películas, o sea que encantado. Molt bé, Guillermo. Bueno, pues cuéntanos un poquito. Yo te quería preguntar, dado que eres un especialista en cine que te gusta mucho, en literatura también, ¿no? Pero que tienes digamos, una acumulación, un conocimiento de haber visto mucho cine, haber reflexionado sobre el cine y también mucho amor, ¿no? Al cine. Te quería preguntar un poquito. ¿Qué películas tú consideras que podrían ser interesantes para un actor, un artista, como para desarrollarse un poco culturalmente, ¿no? Como para crecer? Nosotros siempre decimos a los actores que el actor tiene que estar constantemente leyendo, viendo películas, viendo acting. Y entonces, aquí ¿cuál sería como, no sé si tres, cinco, no sé, las que te salgan, Guillermo? Pues para un actor yo hablaría sobre todo de Hollywood clásico, años 50, 40, porque creo que había una serie de personajes, y esto es muy importante en Hollywood entonces, con vidas completamente al límite, de gente con hambre de vida absoluta, gente en muchos aspectos radical, no ejemplar quizás, pero que desde luego tenían alma y sabían traspasar toda esa tensión, toda esa emoción al otro lado de la pantalla. Y todavía hoy, más de 50, 60, 70 años después, sigues viendo esas películas y ves como Marlon Brando, como Paul Newman, como Montgomery Clift, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, sabían exudar toda esa experiencia vital a sus personajes, ¿no? Entonces, me encanta porque, por ejemplo, con una mirada pueden resumir entero años de vida de un personaje, estados emocionales, Ujú. tienen verdaderas genialidades, ¿no? Como Marlon Brando cuando en El Padrino, que ya es una película un poco posterior de los 70, coge un gato, ¿no? Cuando improvisa con ese gato, cuando improvisa con las naranjas, jugando con su nieto y demás. Todo eso son auténticas genialidades que noto que de alguna forma se están perdiendo, ¿no? En el cine actual. Es decir, que muchas veces se trata de sí, por un lado, tener un gran conocimiento técnico, pero luego tienes un poco que olvidarte de ese conocimiento técnico y vivir como si fueras el personaje, ¿no? Es decir, ya cuando tienes, es como si sabes tocar un instrumento y cuando ya tienes todo el conocimiento perfecto de la técnica de tocar el instrumento, entonces Ujú, sencillamente te olvidas de todo lo que has aprendido y tocas como la primera vez que tocaste cuando eras un niño, ¿no? A lo mejor. ujú. ¿Y qué películas, bueno, ¿por qué no empezamos por actores? ¿Qué actores dirías porque hablabas de actores que tenían hambre, ¿no? Háblanos un poquito de esto, ¿no? De ese Hollywood clásico, de ese momento de la historia del cine. Claro, hay mucho escrito sobre el tema, ¿no? Yo que sé, Ángel Fareta, pero luego hay libros muy interesantes como Hollywood Babilonia o las novelas de James Ellroy. Y claro, te transmiten, por ejemplo, una película como Vidas Rebeldes, se tradujo así en español, en inglés tiene un título distinto, y es una película que escribe Arthur Miller, que era un gran dramaturgo de la época, que en aquel entonces además estaba casado con Marilyn Monroe, que era como el gran icono erótico del cine. Y la película la dirige John Huston, que además es un personaje alcohólico, es el personaje que Clint Eastwood interpreta además en Cazador Blanco Corazón Negro, un tipo alcohólico, conflictivo, autodestructivo, Mm, aventurero. Y está protagonizada ni más ni menos que por Montgomery Clift, que en aquellos años y además interpreta a un fracasado. Está también el personaje que hace del feo en El bueno, el feo y el malo, Eli Wallach, que quizás fuera el más normal, paradójicamente, ¿no? Es aquel que resulta menos atractivo, más del montón y demás, y era quizás aquel que tenía una vida
más normal, y luego estaba el personaje protagonista de Lo que el viento se llevó, que también es su última película, ya muy mayor, no me acuerdo ahora mismo de... Clark Gable. Clark Gable está en esa película totalmente crepuscular, sin embargo sigue siendo un hombre guapo, alto, y tiene una relación un poco paternal con Marilyn Monroe, que por supuesto es la gran protagonista de la película, es la figura femenina que refulge, bellísima. Escribe el papel para ella Arthur Miller. John Huston aprovecha esa circunstancia, su matrimonio está haciendo aguas, hemos sabido posteriormente que ella entonces le era infiel, y eso él lo sabía, y a pesar de ello la seguía queriendo, y se nota en el personaje complejísimo que crea para ella. Y luego además en la película, que es una especie de western atípico, tiene un papel fundamental el domar a los caballos. Y hay una escena hacia el final de la película en la que Clark Gable doma a un caballo y ellos lo sueltan, Montgomery Clift y Marilyn Monroe, y entonces Clark Gable tiene un duelo físico, que la escena está grabada, buena parte de ella sin especialistas, hay una parte bastante arriesgada que la graba el propio Clark Gable, y entonces él doma al caballo, una lucha física casi de dos animales, donde el hombre no utiliza prácticamente más técnica que un lazo, y una vez lo ha domado lo suelta, solo para demostrarles ese ejercicio de voluntad, ¿no? De reafirmación del yo. Y tiene esa clase de detalles la película en la que, bueno, yo creo que pocas veces se ha alcanzado esa cota dramática por parte de tan buenos actores sometidos a unas condiciones tan extremas en un rodaje. No se trata obviamente de que ningún actor arruine su vida para hacer mejor actuación, porque además no te garantiza nada arruinarte la vida que vayas a ser buen actor. Pero sí que se trata de que si tú vives... Gracias, Claro, gracias por decir eso. claro, esa alerta, ¿no? Para mayores de 18, ¿no? No se trata de pensar así, pero que al final, si tú vives con intensidad la vida, sea lo que sea, ¿no? Lo que tienes a tu alrededor, no tienes por qué irte a ninguna guerra para vivir con intensidad, basta con que lo que te rodea lo sepas aprovechar. Eso al final se acaba transmitiendo a tus personajes, y por eso va la gente al cine, para ver personajes fascinantes, vidas que te atraen y que te hacen reflexionar sobre tu propia existencia, ¿no? Vale, Vidas Rebeldes, peliculón. Has nombrado a una de mis actrices favoritas, Marilyn Monroe. Me encanta, me encanta, me encanta. Y en esa película está maravillosa. Ok, ahí yo creo que ninguno de ellos tenía hambre. Ninguno de No, estos actores estaban con hambre. Háblanos un poquito de esa etapa del cine cuando empiezan a llegar todos estos actores que se están buscando la vida, ¿no, Guillermo? Que están sí, buscando un primer papel, que están buscando cómo entrar, ¿no? sí, es un mundo durísimo, un mundo donde va gente joven de todas partes del país, embebidos absolutamente de esas imágenes que llevan ya décadas, ya no solo dominando las mentes de todo el mundo en el país, sino dominando quizás por primera vez en la historia las mentes de todo el mundo. Es decir, la gente en España en esa época ya veía el cine norteamericano y sus sueños eran los sueños forjados en Hollywood. Por no hablar entonces de la propia gente de Estados Unidos, que evidentemente jóvenes, bellos, con talento, con ganas de trabajar, querían ir ahí y querían demostrar que ellos podían aparecer en una película y cautivar. Obviamente, muchísimas personas se quedaron en el camino, pero muchas otras vivieron. No todos eran grandes estrellas, algunos eran extras, actores. No se habla tanto de los actores secundarios de la época, pero yo diría que los grandes actores de la época del Hollywood clásico son secundarios, ¿no? Por Exacto. ejemplo, en el Buscavidas hay un personaje, que es la película protagonizada por Newman, hay un personaje fascinante que es el gordo de Minnesota, que es un poco el contrincante al que se enfrentan las partidas de billar, y me Ahora no parece lo una de ubico, pero las... seguro que es un grande, ¿no? Claro, y es un grande el actor secundario que lo interpreta, ¿no? En las películas de John Wayne siempre había un viejecito que sale, por ejemplo, en Río Bravo, que también era un actor extraordinario. Es decir, habían numerosísimos actores cuyo nombre no conocemos, o bueno, habría que buscar seguramente, y tenían numerosas películas, cientos de películas con grandes interpretaciones. ¿Y qué más películas así tú dirías, así con grandes actores que pueden servir de inspiración artística a un actor hoy en 2022, 2023?
Sí, yo creo que muchas veces los actores a día de hoy están reducidos a un papel más, bueno, pues de sencillamente salir a actuar. Y es verdad que en aquella época los actores tenían mucha iniciativa de salir a buscar los papeles, tener ideas, querer contar una historia, que a lo mejor ellos no sabían escribir un guión o no tenían el talento para tener, no, porque por supuesto eran actores para sentarse a escribir 300 folios, pero sí que se movían, buscaban a alguien, hacían contactos que pudiera contar bien esa historia o que creían que podía hacerlo. Entonces, por ejemplo, una película que surge de eso es Espartaco, ¿no? Con Kirk Douglas, que es verdad que es uno de los actores con más carisma, una fuerza que está desde sus primeros papeles, incluso cuando hace de malo, como en Retorno al pasado, que seguramente sea la gran película de cine negro de todos los tiempos, y él sale muy jovencito haciendo de malo. No, al pasado, ¿quién dirige esta? Jacques Tourneur. Sí, porque vi un ciclo del... Vale, sí, entonces Jacques Tourneur, sí, sí. Sí. ¿Y qué más hizo Kirk Douglas? Claro, pues desde sus primeros papeles hasta sus últimas películas, películas como La Furia de Brian De Palma, donde ya él sale mayor y demás, él tiene una fuerza ya no solo física, sino casi espiritual tremenda, ¿no? Su rostro, sus gestos y demás tienen un carisma muy grande y entonces él quiso hacer un papel donde pudiera explotar ese carisma con toda la ambición que había detrás. Y entonces quiso hacer Espartaco, basándose sobre todo en un libro de Arthur Koestler. Eh, Mm. y entonces buscó a Dalton Trumbo, que hizo el guión, en aquel entonces estaba en la famosísima lista negra, y entonces él hizo el guión, seguramente en la bañera, porque Dalton Trumbo escribía en la bañera, y lo que le faltaba era el director. Entonces él había trabajado con Stanley Kubrick en Senderos de Gloria, donde Stanley Kubrick había hecho el guión con Jim Thompson, otro gran novelista de novela negra, y había quedado encantado con el resultado. Y es verdad que ves Senderos de Gloria y pocas veces Kirk Douglas está mejor, ¿no? Es un Ujú, héroe ujú. como los héroes que siempre ha inmortalizado el cine, que es una de las características que tiene el cine, como sabe bien Ángel Fareta, ¿no? Esos grandes héroes. Pero él quería un héroe mayor. ¿Recomendarías, disculpa Guillermo, Sí, ¿recomendarías ver Senderos de Gloria también a un actor hoy? sí, por supuesto, porque además los secundarios que hay son, por ejemplo, la escena final de la película, y no es ningún spoiler, solo diré que hay multitud de rostros de personajes anónimos que se graban y en esa multitud de rostros hay gestos de actuación que son de verdaderos actores consumados que harían teatro o lo que fuera, ¿no? Y salen ahí solo un instante, pero son buenísimos Mm. y es fundamental. Tú puedes tener una película con el mejor actor del mundo, pero si esos rostros no transmiten nada, la película no tiene la misma fuerza. Pero si de pronto encuentras a esa gente, actores no conocidos, que son capaces de transmitir eso, bueno, pues la película se vuelve inmortal, ¿no? Entonces sí, claro que también recomiendo ver Senderos de Gloria. Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Lo que pasa es que quería ser más ambicioso y entonces habló con Kubrick y les costó unas cuantas peleas porque debían ser dos caracteres, que eso también es otro rasgo de la época, ¿no? Las peleas que había muchas veces detrás de las cámaras, que ahora parece que todo es buen rollo siempre. ¿Qué tal es trabajar con no sé qué? No, es fantástico, es muy buena gente, Somos no sé todos qué. buenísimos. Sí. Todos son buenísimos. En aquella época se ponían a parir, no querían volver a trabajar juntos, se daban de golpes, cosas así, pero el caso es que al final acababan haciendo la película a regañadientes y acababan saliendo productos estupendos. Y uno de ellos es Espartaco, bueno, ¿qué se puede decir de Espartaco? ¿No? Es una película, seguramente la mejor película basada en la antigüedad de todos los tiempos Mm. y realmente nace del empeño de Kirk Douglas por hacer la película, es decir, que es un ejemplo de cómo muchas veces eran los actores los que se ponían detrás, ¿no? Warren Beatty hizo lo mismo Reds, con, rojos, perdón, rojos, con ¿no? Rojo, por ejemplo, una película que él dirigió, pero antes de empezar a dirigir, cuando era muy joven, hizo ¿Qué pasa Pussycat?, por ejemplo, que esa también fue empeño suyo. De hecho, se mosqueó mucho porque vio que Woody Allen, que sale en la película, empezaba a robarle protagonismo. Y Mm. luego hizo también la con Faye Dunaway, la que hacen de Bonnie Clyde, Bonnie and y en Clyde. esa película también nace de su empeño, una película revolucionaria, muy violenta, que causó mucho escándalo en la época, cambió un poco el modo de hacer cine de aquella época y ahí está también el famoso libro de Peter Biscuit, Moteros tranquilos, toros salvajes,
Mm, que lo toma como inicio. Y esa película nace del empeño de Warren Beatty, ¿no? Que por cierto, Warren Beatty, como James Dean, era uno de esos actores, y Marlon Brando quizás sean los tres grandes actores que eran introspectivos totalmente, ¿no? A ellos ujú, les gustaba, frente a la actuación que se llevaba haciendo hasta entonces, que era más expresionista, a ellos les gustaba llevarlo al interior, ¿no? Que sus personajes ujú, tuvieran silencios, que todo ujú, fuera muy sutil, con la famosa ujú, teoría del iceberg, ¿no? De Hemingway, de Freud, de que casi todo está oculto, entonces solo puedes dejar ujú, ver la punta y demás. Y ujú, digamos que él quería buscar proyectos donde le dieran esa clase de papeles. Él estaba harto de proyectos donde había una actuación con la que él no estaba de acuerdo. Él quería papeles donde él pudiera expresar y manifestar esa forma de actuar que él sentía que era lo que había que hacer en ese momento. Y entonces lo que hizo fue moverse, estar todo el día buscando gente, trabajando, conociendo, recomendando, etcétera, etcétera. No estar quieto, en definitiva. Es decir, ya no solo estudiar cuando estás actuando, sino que también cuando no estás actuando estás de alguna forma preparando papeles también, ¿no? Vivir para la Man, actuación. es mi hombre, Guillermo, porque es justo lo que decimos a los actores. Tú estás trabajando tu técnica, pero tienes que ir a buscar los proyectos. Me encanta que pongas como ejemplo a este grandísimo actor, que lo ha sido desde que comenzó su carrera hasta, se murió como con 90 y largos años, ¿no? Kirk Sí, yo Douglas. no sé, se ha debido morir recientemente Muy, porque, muy bueno, el pobre largos. hombre cometió una pifia en unos Oscars recientemente que dio mal el Oscar y tal, fue cosa suya, Algo pero así. aún así tenía un porte que ya con eso, bueno, daba igual. Impresionante, ¿no? Y además yo recuerdo haber leído en alguna biografía o en algún lugar que él venía de una familia muy, muy, muy pobre. Kirk No lo Douglas. sé, pero era muy frecuente en la época que muchos de ellos no tenían casi otra alternativa, es decir, o hacían unos trabajos precarios de camareros, muchos eran camareros, muchas actrices pues tenían trabajos en revistas y demás para salir al paso y tenían que compaginar muchas veces esa clase de trabajos con la actuación, que muchas veces pensamos también que es algo nuevo de nuestro tiempo, ¿no? Los jóvenes a veces tenemos que desempeñar trabajos que no nos gustan para nada, trabajos precarios, trabajos del sector servicios, pero realmente si tú haces esos trabajos tomándolo también como una parte de tu aprendizaje, es útil. Es decir, si al final trabajas de lo que trabajes, tú estás todo el día pensando en lo tuyo, la actuación, la escritura, etcétera, la creación en definitiva, si sabes que eso forma parte, que cualquier cosa en la vida puedes meterla ahí dentro, realmente no es una experiencia perdida. Y ellos muchas veces tenían que hacer eso por necesidad económica, ¿no? Ujú. Me encanta porque, claro, tú también tienes 23 años y también estás haciendo cosas pero tienes un propósito. Hay un propósito hacia el que te diriges, ¿no? Sí, Bueno. totalmente. Yo soy croupier de profesión, entonces, Ah, eres croupier. claro, entonces, Buenísimo. claro, eso hay que compaginarlo y yo, bueno, pues Me encanta. lo llevo bien, ¿no? Pero para mí eso forma parte de luego mis otros proyectos el camino que quiero emprender, ¿no? Exacto. Entonces, es que como artista forma parte del viaje, ¿no? ¿Qué, qué otro actor o actriz podríamos traer aquí para inspirar a nuestros actores y actrices que nos están escuchando ahora? Pues por ejemplo, Paul Newman, ¿no? Yo creo que Paul Newman, que por ejemplo compuso con Robert Redford ese gran tándem de los años 70 con películas como El Golpe, con películas como Dos hombres y un destino, pues yo creo que es muy buen ejemplo porque, por ejemplo, Robert Redford también tenía ese empeño de hacer películas, fue un director oscarizado, creó el Festival de Cine Independiente de Sundance. Paul Newman no fue tanto por ahí, fue un hombre consagrado enteramente a la actuación, una especie casi de monje, ¿no? de la actuación. Él, por ejemplo, tuvo una vida sentimental muy estable, estuvo toda su vida casado con la misma mujer. Hay una Ujú. frase muy graciosa, cuando a él le preguntaban que por qué llevaba toda su vida casada con la misma mujer, él que era tan guapo y que podía tener a la mujer que Total. quisiera, y él dijo que porque para qué iba a salir a por una hamburguesa si tenía en casa un bistec, ¿no? Decía eso. Entonces, bueno, él tenía esa vida tan estable, pero luego delante de una cámara era un volcán, ¿no? Le encantaban los personajes conflictivos, el Ujú, buscavidas he citado antes, yo creo que hay pocas actuaciones tan buenas en la historia del cine como la que deja ahí Paul Newman, ¿no? Un perdedor absoluto. Tiene mm, también La leyenda del indomable, una película quizás menos ujú, conocida de un hombre conflictivo que no se sabe muy bien por qué ingresa en prisión
y constantemente se está escapando, tiene un enfrentamiento con la autoridad. Y también lo sabe interpretar extraordinariamente Paul Newman. Son dos registros muy distintos, a pesar de que son dos perdedores, pero él sabe muy bien, con sus matices, que puedas ver esas dos películas y parezca casi que lo han interpretado dos actores distintos, ¿no? Y siguió hasta sus últimos días haciendo grandes películas con Sidney Lumet y pues Camino a la Perdición, ¿no? Una de sus últimas grandes actuaciones, ya bastante anciano. En definitiva, ¿por qué hay que destacar a Paul Newman? Porque quizás con la juventud con la que empezó y demás podría haberse malogrado, podría haber sido un actor de unas pocas películas, pero él, por esa forma de tomarse tan en serio la actuación, y la actuación hay que tomársela totalmente en serio, como cualquier labor artística, pues tuvo esa carrera tan larga, tan constante, tan llena de títulos. Otro ejemplo, por ejemplo, sería Michael Caine. Michael Caine ha dicho como 40 veces que se iba a retirar de la actuación, pero ha sido incapaz de cumplirlo absolutamente. Es más, el día que él ganó un Oscar no fue a recibirlo porque estaba grabando Tiburón 3. Tiburón 3, ¿no? Una película de lo más mala, nefasta, evitable, pero es un hombre que tiene casi un problema de enfermedad compulsiva, y es que Me él no gusta, puede me rechazar gusta. un papel. Morgan Freeman es igual, ¿no? Morgan Freeman, un actor con una gran solemnidad, impone su Guillermo, presencia y demás. recomiéndanos una Sí. película chula, con buen acting de Michael Caine. Hombre, Michael Caine, a mí una que me encanta es El hombre que pudo reinar, por ejemplo, Gracias. pero recomendaría más aún Alfie, que se hizo luego un remake con Jude Law, pero la original de Alfie La de es Jude Law es grandiosa. horrible. Sí, Es pobre hombre, malísima. pobre hombre. Hizo una película, era muy joven y era un papel que tuvo que hacer. La de Jude Law es tremenda porque además es moralista y demás, pero la de la original está muy bien porque es un Don Juan totalmente, y lo encarna a las mil maravillas Michael Caine. Entonces yo recomendaría eso. Ujú. Y estábamos con otro actor de Morgan que recomendamos, Mr. Freeman. Seven a mí me gusta mucho, de David Fincher. Creo que en Seven Ujú. él hace un papel también muy contenido, muy meditativo, muy silencioso, y a veces con la mirada te está diciendo, la mirada final, por ejemplo, de la película, te está diciendo muchísimas cosas. Saber mirar es fundamental en el cine. Ujú. Por ejemplo, en el cine europeo, la fuerza del primer plano es brutal, mucho más que en el cine norteamericano, es un rasgo de estilo. Entonces, desde Carl Dreyer, La pasión de Juana de Arco, pasando por Persona de Ingmar Bergman y tantas películas, hay formas de mirar directamente a cámara que atraviesan la pantalla y miran al espectador, ¿no? Saber hacer eso no es nada fácil. Ujú. Bueno, pondré, para todos vosotros, pondré la lista de todas las pelis que está nombrando aquí, Guillermo. ¿Qué personaje te parece, de los personajes más interesantes de la última década? Como actor, Mel Gibson. Mel Gibson tiene un libro. Ujú. Personaje también conflictivo, estrella de los 90 en películas de acción, sobre todo. Después le da el venazo religioso, que coincide con su problema también con el consumo de alcohol, y sobre todo, más allá de eso, con unas declaraciones públicas desafortunadas que le valen la expulsión del mundo de Hollywood. O sea, él es uno de los primeros cancelados, podríamos decir, Ujú. y a pesar de ello, él ha podido subsistir haciendo películas no demasiado buenas durante mucho tiempo y dirigiendo. Hay que recordar que dirigió la película de La Pasión, una película controvertida, discutible incluso desde un punto de vista ya solo estético, no religioso, pero que hizo una taquilla enorme, enorme, y luego hizo una película tan interesante como Apocalipto, tan difícil Ujú. de encontrar paralelismos con esa película. Ujú. Es decir, un tipo totalmente complejo, ¿no? Porque es capaz de hacer una película graciosa con Jodie Foster y luego hacer una película tan llena de capas y de mensajes como Apocalipto en la dirección, ¿no? En la Ha sido dirección, sí. productor, en Ujú. fin, yo creo que Mel Gibson, por su complejidad, podría dar para una buena novela de Dostoyevsky. ¿Y qué película podría recomendar de su época más de juventud de actor? Así que esté bien, bueno, aparte de Braveheart, pero es que la ha visto todo el mundo. Algo como más que tal vez no conozcamos tanto. Hombre, Arma Letal es muy conocida, pero yo recuerdo una película cuyo título era en inglés,
en la que él hace detective privado, que es una película pulp con voz en off y tal, que no está mal. Pero como no me acuerdo del título, tiene una que se llama Conspiración, con Julia Roberts, en la que él lleva un taxi y es una especie de loco de las conspiraciones y tal, pero de pronto se ve envuelta en una que es verdadera, que no está mal, no mata, pero es una película interesante para ver cómo le gustaban a él hacer, cómo le gustaba a él hacer esos papeles también de excéntrico. A él le encantaba, ¿no? En Arma Letal es un verdadero colgado el personaje que hace y le gustaba, pero luego él en lo personal debe ser distinto, debe ser bastante contenido. Bueno, yo Eso es curioso, por ejemplo, a Robert De Niro, que es un hombre tímido, muy tímido, un hombre que también entró un poco por contactos. Él era muy amigo de Paul Schrader, Paul Schrader le presentó a Scorsese y con Scorsese ha hecho 1000 películas. Es un hombre extremadamente tímido, creo que prácticamente es imposible sacarle una palabra, es decir, es lo contrario de un argentino, y en cambio delante de una cámara le encanta hacer papeles explosivos, toro salvaje, ¿no? Tipos complejos, tipos con 100 capas, tipos también organizativos, fríos, en Casino, ¿no? Es un hombre con iniciativa, es un hombre que es todo lo contrario, es totalmente expresivo, de estos que entran en una habitación y se hacen notar nada más llegar, y él en la vida personal es totalmente lo contrario. O sea, actores que un poco entienden la actuación también como un ritual, ¿no? Un ritual en el que conjurar tus fantasmas y de alguna forma fingir personas que no eres, pero que admiras o que quieres ser o que llevas dentro y que no sabes que llevas dentro, etcétera, Gracias, que etcétera. admiras, claro que sí. Y una actriz, dame una actriz que te parezca así interesante, ¿no? Tipo como hemos nombrado Bueno, a Mel actrices Gibson, que soy interesantes mega hay fan. muchas. Actrices interesantes hay muchísimas. Faye Dunaway, por ejemplo, que la hemos citado antes, me parece una actriz que a día de hoy es menos conocida, por ejemplo, que Marilyn Monroe, pero que en su momento causó exactamente la misma conmoción. Pero bueno, yo actrices me pasa como a Cabrera Infante, que eso era un escritor cubano de cine. Yo hago listas de actrices interminables porque todas son maravillosas. En Hilda, por ejemplo, esta actriz que salía en El fantasma y la señora Muir, y que era pues una belleza casi renacentista. Es que no me acuerdo ahora del nombre, mira que es preciosa. Ya digo, Hilda... La mujer de Orson Welles, la que fue mujer de Orson, la protagonista no, No, no. una secundaria. Ah, no, bueno, es que me he equivocado, claro, no Ah, es Hilda, perdón, claro, Hilda es Rita Hayworth. La película de cine negro con G también, bueno, no me acuerdo, estoy espeso, no me acuerdo ahora mismo el título, de Otto no Preminger, pasa la nada. película. Laura. Laura, la Laura. actriz principal de Laura, por ejemplo, es bellísima, ¿no? Jen Tierney. Ya entiendo. Es una de las actrices más bellas, pero también talentosas. Y ya digo, es muy conocida Laura, pero El fantasma y la señora Muir, que es una película menos conocida y que muchos la hemos conocido gracias a Javier Marías. Javier Marías, el escritor, le encanta esa película. Hace una actuación tremenda porque ella hace de una viuda que se va a vivir a una casa y en esa casa hay un fantasma y entonces con el fantasma inicia una especie de relación romántica. Parece un poco grotesco, pero la película es estupenda. Él es Rex Harrison y en esa película ella está maravillosa porque es una mujer también con un carisma tremendo. Otro que lo tenía era Katharine Hepburn, que tenía también la ves en... Recomiéndanos una de Catherine, que yo Bueno, me si la gusta ves mucho. de Katharine Hepburn se podrían recomendar muchísimas, ¿no? Pero con Humphrey Bogart, por ejemplo, es una de las películas más sumamente graciosas que hay de la historia del cine, La Reina de África, ¿no? Donde él es un alcohólico y demás, y está en un barco, un hombre echa a perder y es una mujer religiosa y le pone firme. Ella era muy buena haciendo esa clase de comedias y las hizo con John Wayne, las hizo con Cary Grant, las hizo, bueno, hasta el final de su vida. Ella estaba casada con Spencer Tracy, que es con el que más películas hizo, muchísimas, casi todas comedias, pero tuvieron una vida complicada porque Spencer Tracy también era un hombre plagado de adicciones y problemas y ella aún así le aguantó durante muchísimos años y ya cuando era mayor le terminó de cuidar. Y luego además Katharine Hepburn, como Lauren Bacall, por ejemplo,
que siguió actuando hasta mayor, hasta ser bastante mayor, que es algo que no se daba tanto. Muchas actrices desaparecían según iban cumpliendo años. Ellas tuvieron la suerte de que les siguieron ofreciendo papeles, que eso es verdad que es uno de los dramas de las actrices, ¿no? Que cuando cumplen años dejan de recibir papeles. Ellas Bueno, siguieron pero teniendo ahora en la papeles. actualidad no es Sí. así, ¿eh? No, Bueno, ahora cada vez menos. cada vez menos, pero antes sí que, Claro, pero ahora no sí. lo veo como un tema eso. No, ahora no. Y ellas dos, por ejemplo, seguían siendo de una belleza absoluta. Es decir, ellas con 60, 70 años decías, Dios mío, si esta mujer es bellísima, ¿no? En fin. Pero de las últimas décadas, me decías, la verdad que hay muchísimas, pero, por ejemplo, yo sí que quiero destacar a una actriz que, por ejemplo, como Naomi Watts, que ha trabajado casi con casi todos los grandes cines de cine de autor de las últimas décadas, y de una manera, o sea, papeles totalmente esquizofrénicos. O sea, parece una mujer capaz de interpretar a dos personas radicalmente opuestas sin despeinarse. Luego otra actriz menos conocida y muy interesante es Charlotte Gainsbourg, una actriz francesa, creo, que ha trabajado con Lars von Trier en películas como Anticristo, Ninfomaníaca y demás, y es una actriz extrema, ¿no? O sea, a ella le encantan los papeles pasados de rosca, las mujeres pues enloquecidas, y lo hace sin ningún tipo de histrionismo, que no es fácil, ¿no? Porque te dan un papel de estos y en principio lo normal es llevarlo todo al límite, y ella sabe hacerlo también con esos matices que te hacen ver como normal aquello que no lo es, ¿no? Sería otra actriz destacable, pero hay muchísimas más. Por ejemplo, una que ha trabajado frecuentemente con Haneke, como es Isabel Huppert, que también es otra de estas actrices muy queridas por los cineastas de autor, en películas como La pianista o como Él, una película más reciente, y ella es una actriz también tremenda, ¿no? Que Vale, me impone. encantan todos los ejemplos que pones, pero todas son películas muy oscuras, Guillermo. Sí. Y estoy últimamente, yo no sé si es que ha sido desde que fui madre, nuestra hija tiene 12 años, ¿no? Ajá. Pero es como, yo hubo un momento, porque yo era súper cinéfila, y hubo un momento que no sé por qué, con el grupo de amigos, en mi época estaba La Matanza de Texas. Y me acuerdo que vimos esa película y yo dije, ya no veo más cine de terror. Y como que poco a poco me he ido alejando de cine que me disturbe, ¿sí? Porque el cine, no sé si conoces a Alejandro Jodorowsky, Sí, 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 sí. que Le he dice, leído. el cine te viola la imaginación. Entonces, me encantan los ejemplos que has puesto de actrices, porque es verdad que como actriz Charlotte Gainsbourg es delicadísima y súper interesante, pero es que no ha hecho más que películas oscuras, ¿no? Oscurísimas. Isabelle Huppert, lo mismo. Todas las pelis que ha hecho últimamente son unos personajes que a mí particularmente no me interesan. Entonces, Guillermo, como tienes ahí Sí. en tu cinemateca interna, ¿no? ¿Qué películas tú dirías que pueden ser luminosas? No significa que sean bonitas, no significa que los personajes tengan que ser de pastel, sino películas que realmente cuando tú sales del cine sales como mejor, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, Mad Max es una película, Fury on the Road, es una película que a mí me elevó. Y fíjate que es una película violenta, tal, pero salí del cine como, wow, aquí ha pasado algo, ¿no? Aquí sí, me han disturbado, me han mostrado cosas, pero algo en mi interior ha sentido que no me estaban tomando el pelo, no me estaban tomando por tonto, no me estaban diciendo cómo yo tenía que pensar, sino que me han propuesto algo, ¿no? Guillermo, películas que a los actores les propongan cosas. Bueno, yo creo que es un rasgo del cine moderno y es preocupante, ¿no? Esa tendencia al pesimismo, por decirlo en términos coloquiales, a ser intensos, ¿no? Hay como mucho cine intenso y es verdad que se echan falta películas antes que hablábamos de Hollywood clásico como Frank Capra, ¿no? Dice uno, bueno, Frank Capra, Ernest Lubitsch. Bueno, Ernest Lubitsch, salías, vamos, yo evidentemente no las vi en su momento, pero cuando las he visto, cierras el ordenador o apagas la televisión y dices, bueno, qué maravilla, me ha reconciliado con la vida, ¿no? El cine y el arte en general es maravilloso cuando tienen esa capacidad, ¿no? De mostrarte, como decías tú ahora con Mad Max, película que me encanta,
tienen esa capacidad de mostrarte lo horrible que hay en la vida, que lo hay, lo brutal, etcétera, 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 pero te reconcilian con ella, es decir, al final te dicen, bueno, pero aún así merece la pena amar, merece la pena vivir, merece la pena levantarse todos los días, ¿no? Exacto. Y es verdad que eso es muy difícil encontrarlo, sobre todo en directores jóvenes. Mm, Es una cosa verdaderamente preocupante. Yo particularmente tengo bastante temor de cuando desaparezcan tipos como Woody Allen o como Clint Eastwood, cuyas mm, películas, por citar a dos grandes, dos colosos, cuyas películas a mí me reconcilian con la vida siempre. Y ujú. siempre veo alguna película de estos directores que quizás muchas de ellas no sean tan buenas, pero las ves porque ese universo te produce bienestar, ¿no? Estás a gusto en él, Ujú. son cuestiones muy subjetivas, pero a mí una comedia de Woody Allen, con todo lo ácida que pueda ser, con todo lo cargada de a veces enfermedades y cosas así de las que él con su hipocondría le gusta reírse, o Clint Eastwood con personajes autodestructivos, historias tristes, llenas de tragedias, pero aún así saben transmitirlo con cierta belleza, ¿no? Una película tan triste como Los puentes de Madison, por ejemplo, que a mí me Mm, encanta, pero que mm. al mismo tiempo a mí me deja una buena sensación, ¿no? Una película como Los puentes de Madison Ujú. porque son personajes auténticos, ¿no? Entonces yo, por Bueno, ejemplo, hay sí, alguien ahí, ¿no? Detrás de esos dos claro, personajes, ¿no? Mm. totalmente. Entonces a mí me gusta un poco ese cine de corte clásico que cada vez hay menos, pero que guarda ese optimismo que tenían. Fíjate que antes hablábamos del Hollywood clásico, esa gente vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió la Gran Depresión, John Ujú. Ford perdió un ojo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y aún así eran capaces de hacer películas optimistas. Y a día de hoy Ujú. es cierto que, bueno, estamos viendo cosas terribles, pero parece que somos incapaces de hablar de otra cosa que no sea nuestra propia decadencia, ¿no? Entonces son películas muy Esto, es oscuras. que yo estoy aburrida, es que no me cuentan nada nuevo. Entonces, tú que conoces mucho más cine, ¿no? Sí, ¿Algún bueno, cineasta que esté surgiendo, algún, no sé, en cualquier parte del mundo, ¿no? No sé. bueno, este año se ha producido un fenómeno muy curioso que yo además he podido ver en preestrenos, que eso me ha llamado la atención, ¿no? Es el primer año en el que voy a preestrenos para críticas escritas y me ha dado también es otra forma de ver las películas y lo que más me ha llamado la atención de este año han sido varios directores no particularmente optimistas, por ejemplo, Paul Thomas Anderson, un tipo Ah, que era bastante oscuro y que sin sí. embargo han hecho todos películas nostálgicas, ¿no? Más concretamente, por Mm, citar tres, Belfast de Kenneth Branagh, Licorice Pizza del propio Paul Thomas Anderson o Fue la mm. mano de Dios de Pablo Sorrentino. Son tres películas de este mismo año. Mira. Parecen ser como respuestas de dos de los mejores directores de nuestro tiempo, como Sorrentino y Anderson, y un director bastante competente como Kenneth Branagh, Ujú. son como respuestas a la pandemia, ¿no? Vamos a poner un Mm, puntito de luz después de este problema que hemos tenido todos, ¿no? ujú. De alguna forma han querido volver a su juventud los tres. Kenneth Branagh en Belfast cuenta su niñez en blanco y negro, una historia que mucha gente ha criticado porque todos son muy buenos, ¿no? Y demás, pero realmente es como el Hollywood clásico, ¿no? Y él está hablando desde el punto de vista del niño que fue y el niño, pues, ¿qué se va a acordar? De las cosas buenas, ¿no? Al final, si has tenido una Claro. infancia feliz, que es lo que todo el Ujú. mundo debería tener, pues no te vas a acordar de los pequeños detalles, las discusiones y no sé qué. Al final de lo que te acuerdas es de esos personajes que te forjaron, ¿no? En tu niñez. Y eso Ujú. es lo que hace Kenneth Branagh. Entonces hay gente que le ha parecido cursi. A mí me gustó mucho la película porque percibí eso. La otra fue La mano de Dios. Cuenta también la juventud de Sorrentino. Y Mm. de alguna forma es una película muy inspiradora. Yo la recomiendo si nos está viendo alguien que se quiera dedicar al cine porque Sorrentino se desnuda completamente. Parece una película que no cuenta nada durante el primer tramo, pero luego comprendes que sí, que realmente lo que te ha contado es las últimas vacaciones que él pasó con su familia por una tragedia que le ocurrió, pero a pesar de Mm. eso, el tercer tramo de la película es cómo se repone y de alguna forma encuentra en el cine, precisamente en la maravilla, en el artificio, en el juego de sombras, en la magia del cinematógrafo, de la linterna mágica, encuentra el sentido de la vida. Y entonces él sale adelante inspirado totalmente por el cine. Es una historia que cuenta esa historia tan sencilla,
con unas imágenes preciosas y muchísimo humor y muchísimo ingenio. Y es una Qué película muy alegría me especial. estás dando, ¿no? No sabía que... Porque la última de Pablo Sorrentino me aburrió como un hongo. O sea, sí, Sí, literalmente Kenneth Branagh, ¿qué hizo? Lo último, la de El Expreso, ¿no? De sí, Agatha Christie, que era un muermo también. sí. Pero bueno, algo quería meterle ahí, ¿no? ¿Y quién es el otro autor? Ay, Paul Paul Thomas Thomas Anderson. Anderson, que Había hecho El hilo invisible, que era una película me totalmente gustó, me desasosegante. gustó. A mí me encantó, pero Me gustó, desasosegante. porque es que los actores eran espectaculares. Me gustó mucho, la verdad, ahora que lo dices, sí. Claro. Pero ahí pasaba algo, sí, y sacó unas actuaciones espectaculares. Guillermo, me encanta, qué interesante todo lo que nos estás contando. Cuéntanos, ¿qué películas te han elevado a ti espiritualmente en tu vida, ¿no? Como que las has visto y has dicho, wow. Y entonces, ¿qué películas te han a ti, ¿no? Como joven, ¿no? Que te han inspirado, que te han hecho sentir amor por la vida o por las cosas que tú amas o por tu, sí, como sentir como un Mm. futuro más amplio, no sé, amar tu cultura. ¿Qué dirías tú que, ¿no? Que te venga, ¿no? Hay una cosa muy curiosa que tiene el cine y que tiene en general el arte, que es que te hace ver las cosas que tenías a tu alrededor como no las habías percibido hasta entonces, ¿no? Entonces, yo, por Mm. ejemplo, recuerdo un director griego que se llama Theo Angelopoulos, Ujú. que graba el mar de un color azul precioso, y me acuerdo que después de descubrir su cine, fui al mar y dije, ya no voy a poder ver el Mediterráneo sin tener en la cabeza el azul de Theo Angelopoulos, porque me di cuenta de que era exactamente idéntico, ¿no? Entonces, por ejemplo, me Mm. encanta el cine de Angelopoulos. Quizás la película que a mí más me ha conmocionado así espiritualmente es Stalker, de Tarkovsky. Ujú. Eh, Recuerdo alquilarla en la biblioteca, vamos, tomarla prestada y verla un día en casa, y me quedé totalmente impresionado por la imagen, la calidad de las imágenes, la fuerza. No entendí muy bien qué había en la pantalla, pero supe que me había traspasado, ¿no? Y la he vuelto a ver muchas veces. Y es verdad que luego la pude ver en cine y me decepcionó un poco, ¿no? Porque tenía tan Mm. idealizada esa primera vez que había visto la película, que al no sentir lo mismo dije, bueno, pues creo que no voy a volver a verla porque me gustó tanto esa primera vez que vi la película, y creo que es una película que si la vas a ver sin tener ni idea de qué es, puede ser una impresión muy fuerte, ¿no? En general, Mm. el cine de autor europeo, que es verdad que es una categoría discutible, cine de autor, porque los actores, cualquiera lo sabe, una película hay cientos de personas detrás, con lo cual hablar de un solo autor es del todo injusto, ¿no? Pero lo que se llama cine de autor, es verdad que muchas veces hacen petardos, y es verdad que no saben contar una historia, Total. la mayoría de los casos, como sabían en el Hollywood clásico, ¿no? Y eso lo hace inferior. Pero tiene momentos cuya belleza para mí es impresionante, ¿no? Entonces, por ejemplo, el inicio de Persona de Ingmar Bergman, que la citaba antes, creo que también Sí. es una de las cosas más impresionantes que he visto yo delante de una pantalla. Dreyer, creo que es otro autor por ejemplo, La palabra Ordet, la primera vez que la vi. Eso es, sí, es el cine un poco que se veía en los 60, Antonioni. Recuerdo ver un ciclo de Antonioni en el Matadero de Madrid, como no. Y bueno, también, a pesar de que es un cine que ha envejecido mal en muchas cosas, pero entiendes todavía con el paso del tiempo lo que se estaba intentando hacer con otras, ¿no? Una película como Blow Up, por ejemplo, una Ujú. película al final que ha envejecido muy mal, pero que también sigue teniendo momentos de absoluta libertad creativa, ¿no? Con el jazz y con Ujú. otro tipo de cosas que, en definitiva, Ujú. era gente que quería ser creativa. Y es verdad que eso es Ujú. muy criticable cuando ha pasado el tiempo y uno se da cuenta de que no llegaron a hacer nada consistente artísticamente, pero por otro lado, ese impulso creador, si tú también te consideras una persona creativa, te puede llenar, te puede inspirar incluso, ¿no? Para que tú también encuentres formas de trabajar, ¿no? Ujú. ¿Y qué es lo que amaste de Stalker? Que, por cierto, fue una película que cuando yo vi con 18 años o algo así en un cine que había en Bilbao, el cine San Vicente, que se hacían así cosas de cine de autor y tal, o sea, fue una revolución total, ¿no?
revolución total, ¿no? ¿Qué amaste? ¿Qué te movió, ¿no? De esta película. Pues sobre todo los colores. Es decir, al final el cine es un arte visual. Entonces, igual que el azul que capta Teo Angelopoulos, me encanta cómo filma los árboles Tarkovsky, ¿no? Cómo filma la naturaleza. Él, de hecho, si te lees los cuadernos de trabajo que hizo Sven Nidis, que era el director de fotografía de Berman, y que luego se lo robó Tarkovsky, en, por ejemplo, Sacrificio, que es la última película que hace Tarkovsky, dice que él llegaba al plató, bueno, no era plató, lo grababan de hecho al natural, llegaba a donde iban a filmar un rato antes, y entonces se empezaba a recoger las flores que había en el suelo, movía una rama aquí, otra cosa allá, o sea, él entraba como en una especie de bucle en su mundo y empezaba a crear la composición que él quería filmar. Y luego en sus películas era muy detallista con este tipo de cosas. Hay planos, secuencia muy largos que recogen travelings, que solo graban césped o que graban una laguna o que graban un pequeño estanque. Y además él ponía una música como oriental muy bella y todo eso resultaba evocador, ¿no? Hay mucha gente que luego ha criticado, bueno, realmente, pero ¿qué quería contar? No quería contar nada, era alegórico, era no sé qué. Sí, pero esas imágenes y lo que producen al verlas, para mí siguen haciendo que valga la pena el esfuerzo, ¿no? Además, Tarkovsky, sus finales son siempre inolvidables, ¿no? Здесь исполнится ваше самое заветное желание, самое выстраданное. Casas ardiendo, es decir, cosas absolutamente oníricas. Esa capacidad onírica del cine yo creo que hay que resaltarla, y en eso sí que el cine de autor, el mal llamado cine de autor, ha sido siempre muy superior al cine de Hollywood, ¿no? En ese desprenderse de cualquier tipo de atadura narrativa y poder ser del todo antiutilitario, que al final a día de hoy el cine se ha convertido en una cuestión utilitaria. Si no vale para transmitir un mensaje, ¿no? En un panfleto, y si no vale para ser espectáculo que puedan consumir las masas, no vale para nada. De alguna forma, yo lo que he hecho en falta es ese cine de autor que dices, bueno, pues voy a hacer aquí un plano secuencia de la hierba. Y dices, bueno, ¿pero por qué? Porque transmite algo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he hecho en falta. En este punto, Guillermo, te voy a pasar el enlace para que veas la película que ha filmado mi marido con guión de los dos, que fue una producción, nos costó 7.000 euros rodar, rodamos en 13 días, con 5 actores espectaculares, y efectivamente, es que es lo que dices, o sea, esta película era un poco, no sé si conoces a Jorge Oteiza, un escultor No. vasco. Bueno, el que sí, ya sé cuál es, en San Tiene Sebastián tiene unas figuras de hierro, ¿no? ¿Puede ser? Sí, y es como el maestro de Chillida, y él tiene unos vídeos en internet buenísimos de la última Bienal en la que estuvo, porque él ganó la Bienal de Escultura en 1952 o algo así. Y entonces a partir de ahí dijo, ya está, yo ahora quiero ser poeta. O sea, como cerró la escultura. Entonces él está paseando por la Bienal, te pasaré el link y lo pondré también para los actores. Y dice, todo esto, el arte no sirve para nada si no hace hombre. Todo esto le doy una patada y lo tiro. Esto sirve para adornar. ¿Qué coño va a servir para adornar? Es para crear hombre. Una vez creado el hombre, ¿para qué quiere estas mierdas? Estas son las latas con que lo han inventado, les una patada y llegan a la exposición. Esto lo que ha hecho es hacerme a mí, ¿no? Y el otro día que presentamos la película, yo decía, ¿no? La presentamos aquí en los Cinemas Girona de Barcelona, pero la vamos a distribuir online, ¿no? Y yo decía, es que esta película en realidad nos ha servido a todos los que la hacíamos para hacernos quienes somos hoy en día. Sí, y qué grande, ¿no? Pero claro, lo que tú dices, si el cine no hace caja, clink clon, todas estas de Marvel, todas estas películas, ¿no? De hacer caja. Invierto tanto, saco tanto, ¿no? Muy bien, negocio. Y si el cine no es un panfleto para transmitir las ideas que en su momento cada uno quiere, es como que no sirve para nada. Entonces, desde ese punto de vista, el actor muchas veces, los actores con los que trabajamos sienten como que no hay esa grandeza, ¿no? ¿Qué héroes en el cine a ti te han inspirado? Me da igual que sea de películas de cine más europeo o de la gran industria de Hollywood.
Bueno, a mí hay, por ejemplo, 3 directores que me han fascinado y que sigo pensando con ellos constantemente el mundo, que son Polanski, Kubrick y Cronenberg, ¿no? Creo que son así 3 directores muy extremos Muy y oscurillos. muy oscurillos. Yo sí voy por ahí, la verdad, tengo que reconocerlo. Pero me han gustado mucho, ¿no? Películas como 2001, películas como La semilla del diablo, películas como Crash, son películas que a mí me ayudan a pensar el mundo. Y luego, en un aspecto un poco más personal, a mí me interesa mucho, a partir de precisamente descubrir Tarkovsky, leer su libro, que recomiendo muchísimo, Esculpir en el tiempo, esa Precioso idea, ese ¿no? libro. Esa idea de que el cine Hermoso. esculpe en Ujú. el tiempo, y de alguna forma el cine, a diferencia de otras artes, tiene una particularidad, que es que puede captar los cuerpos en movimiento, ¿no? De alguna forma, yo ahí lo ligo mucho con la trascendencia. Yo creo que estamos en una edad del espíritu para la que no valen las religiones tradicionales, pero no por ello hay que desechar la trascendencia. Y de alguna forma en directores como Tarkovsky, lo que yo descubro es esa capacidad a través de los cuerpos en movimiento, es decir, de lo más mundano, de lo más carnal, poder encontrar cómo en esa relación del hombre autoconsciente con el tiempo, es donde se encuentra lo sacro. Y eso está en el cine de Tarkovsky y lo explica muy bien en el libro. Y después, cuando vuelves a ver sus películas o películas de otros realizadores, algunos cercanos, como Berman, en el que se inspiró y que consideraba el más grande de todos, y algunos lejanos, como Richard Linklater, por ejemplo, que Ujú. tiene una de las películas, que es un director bastante luminoso, por Sí, ejemplo, sí, por y que, cierto. y que tiene una película muy bonita, que es Boyhood. Boyhood es una Ujú. película grabada a lo largo de 20 años, con los mismos actores. Cuando empieza la película es un niño, el protagonista, y cuando la terminan es alguien que está entrando en la edad adulta. Ujú. Grababan una vez al año, todos los años, y es un experimento casi sobre cómo esculpe en el tiempo, el cine, y cómo el tiempo nos esculpe a nosotros. Entonces, si nosotros somos relojes de hueso y nos esculpe el tiempo, el cine es el arte que permite esculpir en el tiempo con más claridad. Bien, aquí Entonces, te eso me soltaste, interesa. Guillermo, te soltaste. Ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy interesante. Y esto que has dicho, equipo, rebobinar, porque en estos últimos 2, 3 minutos ha dicho cosas, Guillermo. Qué bueno que traigas a Richard Linklater, porque es verdad que School of Rock es de las mejores películas de últimamente, últimos 20 Lo años. que me he reído yo y la de veces que he visto esa película, además. Es un Por el repetir y tema musical, repetir. ese hombre es un loco de la música pop, que a mí también me gusta bastante. Mm. Y sí, sí, es una película muy graciosa, con Jack Black además. Ujú, ujú. Y Boyhood, de hecho, me la recomendó una actriz que yo quiero mucho y me dijo, míratela, Virginia, porque sorprendente, muy, muy interesante. O sea que tú vas por línea Cronenberg, Polanski, Kubrick. Dime cuál es tu actor favorito de todos los tiempos. Es una Uno, pregunta, solamente uno. pues es controvertido, pero yo me quedaría con Robert De Niro, Ah, porque creo que si miras la filmografía, o sea, si vamos a ir a talonario, ¿cuánto tienes en la cuenta corriente? ¿No? ¿Qué filmografía tiene Robert De Niro? Yo creo que es el que mejor filmografía tiene de todos los tiempos. O sea, creo que no hay un actor que tenga ese número de obras maestras, ¿no? El Padrino 2, Eras una vez en eso es cierto, América, El eso es Cazador, o sea, cierto. son tantísimas las películas que tiene, que digo, creo que no hay otro con ese número de películas. Ujú. Molt bé, actriz. Actriz me parece más complicado, eh, porque creo que es más difícil encontrar una actriz que durante tantos años tenga tan buenas películas, por lo que hemos comentado antes. Eh, Aún así, yo diría que Katharine Hepburn, Ujú. creo que precisamente es la que, midiéndose con otros actores y actrices, siempre ha resaltado más. Entonces, creo que la Mm, escogería ella por esa capacidad, ¿no? De que, a pesar de que ha compartido pantalla con los más grandes y con las más grandes, ella sí. siempre es la que ha brillado, ¿no? Entonces, creo que esa Ujú, capacidad de destacar sobre todo y sobre todo, o sea, yo veo una película que sale Katharine Hepburn y ya la voy a ver, solo por eso. Y creo ujú. que eso la hace especial, sí. Y el actor desconocido para el público, que así pueden descubrir los actores y actrices que nos estén escuchando, Guillermo, como ese actor, como antes hablábamos de los secundarios, ¿no? Como ese actor que dices, ah,
Secundario, bueno, Erland Joffelson, por ejemplo, a mí me gusta mucho. No es secundario, pero era un actor muy frecuente de Bergman Ujú, y me encanta. Otro sería Max von Sydow, por tirar también por la línea de Bergman, porque Max muy von Sydow bien. sí que luego ha ido a Estados Unidos y ha Sí. hecho papeles secundarios y era uno de esos actores que imponía, ¿no? Alec Guinness sería otro, es un caso muy conocido, ¿no? En las películas de Ujú, David Lean siempre lo hacía muy bien, ¿no? ujú. ¿Y desconocida, actriz desconocida? Bueno, yo aquí tengo una debilidad totalmente personal que es Sissy Spacek. O sea, a mí Sissy Spacek Sí. en Malas Tierras me parece la actriz más bella que yo he visto jamás. Oh, wow. Irradia una mezcla de pureza y maldad en esa película Mm, totalmente arrebatadora. Entonces, Sissy Spacek, tanto en Carrie como en Malas Tierras, o sea, en sus inicios, porque luego ujú, precisamente no le han dado tampoco, bueno, sí. hizo Missing, hizo otras buenas películas, pero Mm, yo creo que merecía más. Creo que en esas dos películas realmente es fascinante, sí. ujú. ¿Qué recomendarías a un actor en este momento o sea, qué película le recomendarías para inspirarse? Hay muchos actores que están con muchos problemas de encontrar un poco sentido, ¿no? Encontrar un poco para qué estoy haciendo esto. Sí, es un clásico de todos los artistas, perdón. O sea, esto no es nuevo, ¿sí? Pero en este momento... ¿Qué podría recomendar a un actor o a una actriz como tal vez una lectura? Porque tú también eres crítico literario, ¿no? ¿Qué podría recomendar así para los artistas que nos estén escuchando, Guillermo, en este momento para un poco, venga equipo, que se puede, ¿no? Que podemos. Que además somos muy afortunados, ¿no? Y tenemos para comer todos los días y además podemos incluso elegir lo que comemos y comer más de 3 veces al día, ¿no? Como Totalmente. algo que recupere esta energía. ¿Qué les podrías decir así para... Pues hay una novela, si vamos por la cosa literaria, hay una novela autobiográfica de Jack London, que es Ujú, Martin Eden, que yo recomiendo absolutamente, porque Jack London todos le conocemos por sus cuentos, sobre todo, y también novelas breves de aventuras, pero en ese libro, en ujú, Martin Eden, él crea un alter ego y cuenta cómo se hace escritor. Entonces, cuenta mm, todos los años que él estuvo luchando desde sus orígenes totalmente obreros contra viento y marea para hacerse escritor. Entre medias se enamora de una joven aristócrata, entonces un poco se le cruza la vocación literaria con querer pues poder mantener una relación con esta mujer que está en una escala social totalmente lejana e imposible para los estándares de la época. Y está muy bien ver cómo él, con su pasión, con su voluntad de seguir luchando, de no dejarse arredrar, está durante auténticos años donde le devuelven, él manda cuentos, se los devuelven, vuelve a mandarlo, sigue escribiendo, se lo siguen devolviendo, todo el mundo le dice que no tiene talento, que no se dedique a eso, que qué locura, que haga algo sensato con su vida, que así nunca va a conquistar a la chica que quiere, que tiene que buscarse un buen empleo, etcétera, etcétera, y él sigue empeñado y por supuesto la cosa acaba en que al final es Jack London, ¿no? Más allá de que luego en la novela hay otra serie de circunstancias, pero eso lo consigue, mm, ¿no? qué bonito, no tenía ni idea de esta parte de su vida, ¿no? Qué interesante. Bueno, pues equipo, si queréis saber y seguir a este hombre, a este joven tan interesante, os voy a dejar todos los datos en su canal. ¿Quieres decir algo más para despedirnos? No, que ha sido un placer estar contigo, que creo que el mundo del cine es fascinante y que yo, por ejemplo, que no tengo talento para la actuación, si lo tuviera, no tendría ninguna duda de dedicar mi vida a ello, porque me parece que es lo que nos permite a los demás soñar, ¿no? Y que estemos hoy hablando aquí de cine en buena medida es posible gracias a que muchos se atrevieron a salir ahí y actuar con lo difícil que es, ¿no?